Colombianos, en este video les voy a hablar de dos temas muy importantes que se están comentando en las últimas horas en el país, pero yo creo que uno se está comentando mucho más que el otro y el otro es más importante, 10.000 veces más importante que el que realmente o a lo que realmente los medios de comunicación le están dando relevancia. Primero es que el presidente estuvo en Chicoral, Tolima, donde anunció el trabajo por la reforma agraria. También anunciaron eventos internacionales con comunidad internacional y demás o organismos internacionales para trabajar en este tema de la reforma agraria. Y el otro tema es lo de Armando Benedetti y la nueva configuración del Consejo, del Gabinete de Ministros, mejor dicho, porque resulta que Benedetti llegaría al Ministerio del Interior y empieza el presidente a reconfigurar este gabinete, dejando participación de partidos tradicionales y pues obviamente de Benedetti para hacer lo que él ha planteado desde el día 1 de campaña y desde el día 1 de presidencia, y es un gran acuerdo nacional. Eso es lo que él siempre ha dicho para sacar adelante la reforma. Yo no veo acá algo nuevo, no veo algo novedoso. Sin embargo, pues los medios de comunicación lo venden como el acaboncio, como dicen coloquialmente. Lo venden como la destrucción del gobierno, como si a ellos les interesara el gobierno o qué es lo que pasa políticamente con Petro. Pero así lo están vendiendo y le están dando más relevancia a eso, cuando la relevancia está en otros lados, cuando la relevancia del gobierno está en los resultados que se están dando y en los acuerdos a los que se están llegando y el trabajo con el campesinado que Petro está haciendo. Por eso lo de Benedetti ya lo vamos a comentar. Primero esto, el presidente comentaba en sus redes sociales lo siguiente: en Chicoral, Tolima, donde enterraron la reforma agraria en el gobierno de Misael Pastrana e iniciaron la masacre contra el movimiento campesino y a favor de la gran propiedad de la tierra y de las mafias, comenzamos hoy la gran movilización nacional campesina por la reforma agraria. La tierra para el que la trabaja, hoy hay 1.500.000 campesinos solicitantes de tierra, dijo el presidente. También publicó fotografías de la masiva asistencia a este evento en Tolima, al que pues los medios no le dieron ningún tipo de difusión. Nadie habló de esto, nadie lo comentó, nadie manifestó la importancia de que por lo menos 5.000 campesinos y campesinas estuvieran en esta gran movilización, como lo llama Petro, nacional agraria por la reforma agraria y la pensión campesina desde Chicoral, Tolima. O sea, esto es un evento de tal magnitud que se lleva por delante todo lo que esté haciendo el uribismo, la oposición o Uribe por allá en Cúcuta, donde vayan. Nadie le sale o no le sale tanta gente a ninguno de esos políticos como le sale al presidente. Comienza la movilización nacional campesina por la reforma agraria, una movilización que ya está generando temor en ciertos sectores políticos como el de Marta Lucía Ramírez o la extrema derecha de Colombia, porque a ellos algo que sí o a algo a lo que le temen es a que el pueblo se movilice. Porque cuando el pueblo se ha movilizado, ellos han quedado relegados y no han podido manejar este país como quieren. Y en los intentos de movilización en algunas épocas, estos sectores de extrema derecha han detenido esa movilización a punta de violencia y sangre. Y cuando no pueden, pues se asustan porque esa movilización popular llevó a que hoy el presidente sea Gustavo Petro y no sigan los mismos de siempre. El presidente Cortinero, por su expertise en cortinas de humo, nos quiere hacer creer que ahora que los problemas del campesinado obedecen al pacto de Chicoral y no a su incompetencia. ¿Qué? Sin riego, financiación, exportación ni vías sufre el campo. O sea, acá yo me pregunto, Marta Lucía Ramírez, ¿qué hizo por el riego, por la financiación, las exportaciones, por las vías? Si en sus gobiernos destruyeron el campo. Si gracias a esas políticas de gobiernos como los que participó Marta Lucía Ramírez, muchos campesinos terminaron cultivando hoja de coca o terminaron de raspachines o trabajando para grupos ilegales, porque no encontraron otra opción en el campo. Y vienen acá a decir que Petro fue el que destruyó el campo, que Petro acabó con el campesino. Señora, el campo en el gobierno de Petro está creciendo entre el 10, el 12 o el 8%. Es el que está jalonando la economía. Tan asustados están de que el pueblo campesino, que son millones de colombianos, se vea beneficiado por el gobierno de Petro y no por Agroingreso Seguro, que terminó en uno de los peores hechos de corrupción de la historia de este país, donde le daban minidistritos de riego a millonarios terratenientes. Están tan asustados porque se muevan millones de campesinos saliendo a las calles.
Dice el congresista Santiago Osorio: contundente mensaje el que da el gobierno hoy desde Tolima, me conmueve porque en el fondo relata cómo hoy se está gestando un nuevo pacto de Chicoral, como ese que se gestó en el 72 para arrasar con el campesinado colombiano. Pastrana Papá, aliado con terratenientes y congresistas, decidió echar para atrás la reforma agraria y usurpar la tierra, condenándonos a la violencia que hoy vivimos, y sin aprender del pasado, el 2026 podría ser el escenario para un posible retorno de ese pacto de Chicoral que aún estamos a tiempo de impedir. El gobierno de Petro ha intentado entregar la mayor cantidad de tierras posible a los campesinos, comprar tierras para entregárselas, titular las tierras para ellos, avanzar rápido en una reforma agraria. El tema de la tierra es algo que ha generado los hechos de violencia en Colombia. La historia de la violencia en Colombia es por la tierra. Y solucionar esos problemas que países como Corea del Sur, el mismo Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros, solucionaron hace mucho tiempo y han garantizado el manejo adecuado de la tierra en esos países. Y son países que no son socialistas, comunistas, cerrados y, mejor dicho, Corea del Norte. No, señores. Son países que trabajan con el mercado, con el capitalismo, y solucionaron el problema de la tierra. Colombia no lo ha hecho. Si solucionamos el problema de la tierra, sería uno de los mayores pasos hacia la solución de los problemas de la violencia. Es uno de los pasos. Un gran paso, claro, pero es ese pacto de Chicoral que hicieron todos estos terratenientes con los políticos para robarse este país y generar latifundios improductivos, empieza a destronarse, empieza a acabarse, y de ahí el temor de esta gente. Por eso el presidente desde allá, desde el Tolima, le dijo al país: es que este proyecto hay que reelegirlo, esto debe continuar, la reforma agraria se tiene que hacer, las transformaciones en el país se deben hacer con un pacto nacional, que es lo que Petro ha planteado desde el minuto uno. Eso no es nuevo. Por eso los partidos tradicionales y todos los partidos posibles tienen participación en el gobierno, porque Petro siempre ha hablado de un pacto nacional. Eso pues es lo que él planteó, y por lo que algunos votamos por otras cosas, pero pues eso iba incluido ahí. Porque a mí sí no me interesa hacer pactos con ningún bandido corrupto y criminal de la política tradicional. Pero entiendo que si no se hacen esos pactos, jamás se van a hacer cambios. Jamás se pueden hacer transformaciones. Si no se arranca metiéndose así, como lo ha hecho el presidente, no vamos a llegar a nada. Esa es lamentablemente la única forma que tiene el presidente Petro para poder dar esos pasos que necesita el país y garantizar los derechos de los colombianos. Si no lo hiciera así, primero, no hubiese llegado a la presidencia. Segundo, si hubiese llegado, medio hubiese gobernado y ya lo hubiesen tumbado. Le ha tocado desarrollar todo, o jugar, lamentablemente, a la política, porque siempre para destruir al enemigo, ¿qué hacen, por ejemplo, las fuerzas especiales? ¿O qué hace la inteligencia? Infiltra al enemigo, trabaja con el enemigo y después empieza a destruirlo desde adentro. Así se hacen grandes transformaciones. Pero vean lo que dijo el presidente. Pues si me reeligen o no. El tema es que hay que reelegir el proyecto, hay que reelegir el programa, hay que hacer más y más. Apenas esto comienza. Y este nuevo comienzo de la patria colombiana, ojalá latinoamericana y caribeña, es el comienzo de una democracia real y viva y multicolor. Es el comienzo de una justicia con nosotros mismos que nos lo merecemos, con nuestros abuelos, nuestros padres que se lo merecen, con quienes cayeron ensangrentados por centenares de miles en esta tierra, por el amor, porque somos poderosos y hemos resistido los 100 años de soledad. Es que entonces, sobre los 100 años de soledad y las tumbas de los aurelianos, nos levantamos la bandera y no la vamos a dejar bajar. El poder, cada gobernante aquí presente, es para el pueblo, no es para el grupo, no es para la secta, no es para los ricos, no es para el tecnócrata. El poder, si quieren seguir gobernando conmigo a mi lado, es para el pueblo y nadie más. Toda actividad del gobierno nacional a partir de ahora es hacerle caso a la Constitución de 1991 y obedecerla. No importa si hay acuerdo nacional, si Petro le da participación a los partidos tradicionales en el gobierno, toda decisión del gobierno es la orden de él, es a favor del pueblo colombiano. Eso es manejar la política tradicional, trabajar de cierta forma con ella,
para lograr los objetivos de un gobierno progresista y del pueblo colombiano. Es la jugada hoy del presidente y hay que entenderlo así. Por eso él dice esto. Y a esos partidos tradicionales no les importa si les toca tomar decisiones a favor o en contra del pueblo. Ellos necesitan estar ahí, en la jugada. Necesitan mantenerse vigentes. Y ojalá se logre una vigilancia activa, por lo menos de la Secretaría de Transparencia, para que estos partidos tradicionales con trabajo en el gobierno no vayan a cometer actos de corrupción a los cuales están acostumbrados. Pero así es como Petro está haciendo las cosas para lograr algo. Es que ese es mi conflicto interno y mi debate interno es ¿cómo logramos algo cuando están todas las fuerzas en contra? Pues el presidente medio ha logrado avanzar en ese planteamiento de trabajo conjunto, pero trabajando para el pueblo colombiano. Aquí construimos el Estado Social de Derecho. Aquí construimos los derechos y las libertades del pueblo. Y la manera de lograrlo no es suplicando, es tomando los espacios del poder que el gobierno debe permitir, de acuerdo a la orden de la Constitución Nacional que nos rige. La Constitución en este gobierno se respeta y se hace vida y realidad. Porque la Constitución lo que quiere es un pueblo hermoso y justo, igualitario. Y lo que quiere es que nos equilibremos entre nosotros, hablemos entre nosotros, nos liberemos entre nosotros, hombres y mujeres, y nos liberemos de la esclavitud de estar matando la naturaleza. Ahí está, ese es uno de los puntos álgidos de lo que dijo el presidente. Hay que reelegir este proyecto y continuar en lo que estamos. Pero generó tanto temor y escozor en la extrema derecha que necesita recuperar esos espacios de gobierno, que salió Paloma Valencia y dijo, dejen de amenazar, de alzarse en armas, nadie está amenazando de alzarse en armas, de destruir. Lo que viene para Colombia es construir un futuro para todos, lo que viene es unidad de propósito, vamos a ordenar la casa y a enriquecer a los colombianos. ¿Cuándo el uribismo ha construido un futuro para todos? Los falsos positivos es un futuro para ¿quién? Los crímenes de Estado, las masacres de sectores extremistas de la derecha han sido para un futuro ¿de quién? ¿De las familias o de millones de víctimas? La unidad es un propósito cuando han buscado unir, cuando ellos siempre han gobernado entre los mismos y para los mismos. El Centro Democrático, la derecha, nunca ha llamado a la izquierda para decir, venga, vamos a trabajar juntos, vamos a unirnos con el propósito de sacar adelante este país. Petro se ha llamado al Centro Democrático, que ellos no han querido ir, es otra cosa. Vamos a ordenar la casa y enriquecer a los colombianos. Si en el gobierno de Iván Duque dejó a medio país en situación grave de pobreza, ¿qué vienen a hablar? Pero están asustados por la gran movilización popular y campesina a la cual hace Petro un llamado. Pero ese susto también queda claro cuando Petro habla sobre esas fuerzas retardatarias, violentas y asesinas que venían gobernando este país y que él ha ido medio cambiando y tratando de cambiar. Difícil, obvio. No lo ha hecho completamente, claro, es complicado, pero lo ha venido haciendo, ha dado los primeros pasos, ha puesto las primeras semillas, que eso era lo que yo decía en campaña. Petro va a poner es la primera semilla, Petro va a poner es un granito de arena de transformaciones que requieren mucho tiempo. Vean lo que dijo Petro. Vuelven las tinieblas, vuelve la sangre, vuelve la masacre. Si los que ganaron antes que no les dio ningún tipo de remordimiento mandar a 6.402 jovencitos y jovencitas a la tumba, cuando eran flor de la vida apenas, cuando era nuestra futura nación, solo por estar caminando por ahí en un barrio en una hora, en un mal momento y cruzarse con un camión militar. 6.402, y no hablar de lo que pasó en la Comuna 13, donde murieron otros 400 que aún no aparecen, aunque ya algunos aparecen en la comuna, en la Escombrera. Oiga, ¿cómo les gusta matar a la juventud? Hacer trizas la paz, decían riéndose. Y hacer trizas la paz es matar la juventud uniformada de cualquier color. Son pobres que se matan entre pobres. Es una división del... Son pobres que se matan entre pobres y a eso siempre nos han llevado. El gobierno anunció conferencia internacional de la reforma agraria y firmó pacto por el campo en Chicoral, Tolima. El gobierno de Gustavo Petro anunció la realización de una conferencia internacional por la reforma agraria en febrero del 2026 en Colombia, que según la promesa del Ministerio de Agricultura
contará con la participación de la FAO y de un centenar de países. Este fue el anuncio que hizo el presidente Petro junto a la encargada de esta cartera, Marta Carvajalino, desde un encuentro con campesinos, indígenas y afros allá en el Tolima. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no está hablando sobre la reforma agraria simplemente por hablar, que ya lo están haciendo y lo están avanzando con todo el tema de tierras y quitándole tierras a criminales, hasta comprándole tierra a ex senadores criminales de Colombia para dárselas a cientos de familias campesinas, sino que también están buscando apoyo y respaldo internacional con la FAO, con otros países, para poder sentarse, dialogar y buscar soluciones al problema de la tierra en Colombia, traer eso a nuestro país y lograr transformar esas realidades. No es solo nacional, no es solo transformando, por ejemplo, ese pacto de Chicoral de los criminales corruptos políticos y terratenientes de Colombia, sino también a nivel internacional. Y esto es algo que le duele a los sectores extremistas de la derecha, porque es quitarles ese poder de manipulación y ataque sobre el campesinado para que ese campesinado termine vinculado lamentablemente a la criminalidad y después ellos venderse como la solución a esa criminalidad. Si Petro va arrancando todo eso y va solucionando los problemas de raíz y sale una nueva o germina una nueva sociedad, es una sociedad donde desaparece el uribismo. Por eso esto es tan importante, es un anuncio de extrema importancia para el país. También salió una carta de este evento realizado en Tolima donde indicaban desde el gobierno de Petro para los pueblos indígenas, las comunidades campesinas negras, afros, raizales y palenqueras, rom y los trabajadores rurales de Colombia, el pacto de Chicoral es sinónimo de violencia, exclusión, estigmatización y muerte, acordado el 9 de enero del 72. Representó el fin de los esfuerzos por adelantar una reforma agraria como política estatal. El Chicoralazo marcó un acuerdo entre terratenientes y latifundistas con el gobierno de entonces que debilitó la institucionalidad agraria, insistió en el expolio indígena, persiguió al campesinado, las comunidades negras, afros, raizales, palenqueras y demás. Hoy, 53 años después del pacto de Chicoral, los pueblos y las comunidades junto al gobierno del cambio buscan aunar esfuerzos para superar la herencia de despojo que representó dicho pacto. Esto ocurre en un contexto en el que Colombia atraviesa un periodo de agitación, organización y movilización política y social. Con esta convocatoria, pueblos indígenas, las comunidades campesinas y demás, articulados con la institucionalidad agraria del gobierno, llamamos a construir un nuevo pacto. Esto lo que buscan es darle la vuelta a ese pacto de Chicoral del 72. Imagínense eso. Claro, si Petro en medio de esto anuncia esto, trabaja con el campesinado, van 5.000 personas a un evento, salen miles de personas a las calles, pues obviamente la extrema derecha está asustada, están aterrados. Y por eso empiezan a mover sus medios de comunicación para generar los ataques que necesitan. De hecho, el presidente también comentó algo, y es que él dice, el whisky mata más que la sustancia blanca. Y sale cabal y dice, Petro como siempre distorsiona la realidad para justificar lo injustificable. Eso de decir que el whisky mata más que la blanca es una falacia y una irresponsabilidad. Habrá que recordarle que la blanca destruye vida, familias, naciones, no sé qué. Además, su discurso pretende culpar a los verdaderos responsables del narco. Miren, es cierto lo que dice Petro. El consumo de alcohol estadísticamente mata más gente que el consumo de cualquier otra sustancia. Y no está ni cerca, está muy lejos. Muy, muy lejos. Esto hablando de estadística. Evidentemente es mucho más peligroso consumir sustancias como la harinita blanca que consumir alcohol para el cuerpo. Esto ya hablando en materia de salud directamente. Pero las estadísticas dicen otra cosa. El consumo de alcohol ha matado a muchísima gente. No solo por enfermedades, sino porque alcoholizados matan a la pareja, a los hijos, conducen y matan a otras personas. O sea, el consumo de alcohol es peligrosísimo y la estadística está muy alejada del segundo puesto. Pero, curiosamente, María Fernanda Cabal defiende a ese sector. Porque es que, si tenemos en cuenta esa estadística, tendríamos que renunciar a la legalidad del alcohol. Tendríamos que prohibirlo. Y eso ya sabemos que no funciona. ¿Y por qué no hablar de la legalización de la blanca, de la verde y de todas esas sustancias cuando tenemos una sustancia que está en el primer nivel que mata más que el resto?
Porque si hablamos de la legalización de todas esas sustancias, se acaba el negocio de los narcos y de muchos políticos que viven de eso, que viven de ese negocio. Muchos empresarios, muchos criminales que viven de eso. La violencia vive de eso. Y la extrema derecha política vive del discurso que es en contra de esa violencia. O sea, se acaban muchos negocios. De ahí que mucha gente no quiere hablar de la legalización, pero sí defienden la legalización del alcohol cuando es tan peligroso. Entonces a Cabal no le gustó esa mención del presidente allá con el campesinado, porque Petro dice, ¿cómo vamos a seguir encarcelando campesinos? Tenemos que encarcelar a los verdaderos criminales. Para finalizar, el tema de Benedetti. Supuestamente Benedetti será el nuevo ministro del Interior, que ya salió este señor, bueno, que estaba ahí de ministro del Interior, se me acaba de ir el nombre, Juan Fernando Cristo. Sale él y entra Benedetti. No me extraña porque Petro llevó a Benedetti al gabinete para empezar a reestructurar todo el acuerdo nacional del que siempre ha hablado. Entonces no me extraña que lo ponga en el Ministerio del Interior, porque básicamente ese ministerio busca eso, unir al gobierno con el Congreso, buscar esos acuerdos, hacer las alianzas necesarias para la gobernabilidad. Entonces llega Benedetti al ministerio. También el partido de la U seguirá en el ministerio de las TIC, el Partido Conservador en el Ministerio del Deporte. Cambian al Ministerio de Comercio, que estaba Luis Carlos Reyes. No sabemos para dónde irá Luis Carlos Reyes, y ese será ocupado por el Partido Liberal. Entonces empieza Petro a reestructurar su gran acuerdo nacional para en este último empujón y esta última etapa lograr sacar adelante reformas en el Congreso de la República, que es lo que tanto pues, se ha pedido, lo que necesita el pueblo. Porque una cosa es hacer este acuerdo nacional para robarse a Colombia, para mantener la corrupción, que muchos de esos políticos de estos partidos tradicionales son corruptos. Y yo siempre lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con Benedetti, pero Benedetti siempre ha estado en la campaña, estuvo en la campaña, ha estado en el gobierno, nunca ha estado por fuera. O sea, sería estúpido manifestar indignación hoy por lo de Benedetti cuando siempre ha estado, lamentablemente. Y yo siempre he estado en contra de la presencia de Benedetti, de Roy Barreras y de toda esta gente, porque son personajes que hacen parte de esa política tradicional. Pero entiendo cuál es el planteamiento y el objetivo de Petro: transformar el país a través del acuerdo nacional. Dar el primer paso a través de un acuerdo nacional. Sin acuerdo nacional no hay nada. O damos un primer paso así, o no damos ningún paso y sigamos en los mismos cuentos y respeto de derechos humanos, crímenes de Estado, sin reformas, sin transformaciones, sin reforma agraria, sin nada. Es que ahí es donde está la dicotomía y ahí es donde está el debate interno que muchos de nosotros, que a veces pecamos, no sé si pecamos, por puristas, pues debemos darnos entre nosotros mismos. Alexander López entrará a ser el jefe de gabinete del gobierno de Petro. Me imagino pues manejará el DAPRE, el Departamento Administrativo de Presidencia, que creíamos que probablemente Alexander López iba a salir del gobierno para hacer política, parece que no. Le va a ayudar a Petro también a reestructurar todo el tema del gabinete. Básicamente, Petro está dejando ya todo listo para avanzar este último paso con gente muy cercana, leal, firme, y con el acuerdo nacional. Está reestructurando todo para que sea así y para que se den los cambios que se necesita. Ahí estaba Luis Carlos Vélez, quien explica lo de Armando Benedetti. Pero ¿qué van a explicar? Petro es el presidente. Petro siempre ha trabajado con Benedetti desde la campaña. ¿Es que acaso Benedetti apareció hace 2 días? Ahí está. Debatible o no, que nos caiga mal o no, que sea un personaje de la peor calaña. Lo es, para mí lo es. Una mala persona, mal político, una asquerosidad, o sea, déjenme decirlo así, pero Petro siempre hizo la campaña con él, sabíamos que estaba ahí, y ahora Petro, para esto es que lo necesita, para eso es que siempre ha servido Benedetti, para este tipo de hechos, que es buscar alianzas. Y espero, y quiero, y pido públicamente a la Secretaría de Transparencia que haga la vigilancia completa, para que no se cuelen hechos de corrupción. Que lamentablemente el hecho de corrupción que se ha colado en el gobierno de Petro es de alguien que venía de las toldas de la izquierda, que es Olmedo, lamentablemente. Para que vean esto, es increíble. Por ahí sale Andrés Forero del Centro Democrático, el héroe de la izquierda latinoamericana. Benedetti no es héroe de la izquierda ni de nadie. No es un héroe, es una pieza funcional de un gobierno que busca dar pasos para eliminar a esta extrema derecha, y de donde la misma extrema derecha de donde viene Benedetti. O sea, Petro está utilizando
a la extrema derecha para dar soluciones al pueblo que ha sido oprimido por esa extrema derecha. Esa es la jugada de Petro en este momento. Ya vemos cómo va a continuar y qué se viene de cara al 2026 o qué se viene ahorita en los nuevos consejos de ministros, que al parecer los va a transmitir el presidente. Pero esto ya está generando escozor en la prensa. Pero no comentan y no comparten lo que pasó en Tolima, pero sí comparten esto. Y lo del Tolima, y la reforma agraria, y la conferencia internacional, y los anuncios de Petro, y el trabajo con los campesinados, el campesinado, y los 5.000 campesinos con Petro. Nada, eso no sale en la prensa. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.